Bienvenidos. En este video te mostraremos cómo construir tu propia antena casera TDT para disfrutar de canales digitales en alta definición de manera gratuita. Acompáñanos en este emocionante proyecto DIC y sintoniza el futuro de la televisión. Comencemos. En este proyecto vamos a utilizar tubo de aluminio o de cobre de 6 milímetros de diámetro. Y vamos a cortar una primera sección de 742 milímetros de longitud. En la era digital, la televisión ha experimentado una transformación impresionante. Los viejos televisores de tubo de rayo catódico se han retirado a gran medida para dar paso a las pantallas planas de alta definición y las señales analógicas han sido reemplazadas. La TDT ofrece una calidad de imagen y sonido excepcional, así como la posibilidad de recibir una amplia gama de canales de alta definición sin la necesidad de suscripciones de pago. Ok, y esta será la longitud total de una circunferencia que debemos de realizar con este tubo. 26.3 centímetros de diámetro, es decir, 236 milímetros de longitud. Vamos a buscar, aquí tengo un utensilio de cocina que posee ese diámetro. Entonces, en él simplemente coloco en una punta y debo de realizar, para que se me facilite el trabajo, la vuelta completa hasta que las dos puntas queden unidas. Ok, perfecto. Entonces ya cuando la una quedará con la medida que yo necesito. ¿Vieron qué fácil se realiza? Voy a proceder y le voy a quitar la envoltura que este tubo de aluminio trae. Y vamos a continuar. Ahora debemos de buscar un pedazo de tubo para hacer la intersección del centro de nuestra circunferencia. Ahora lo que debe de hacer es identificar el centro de la circunferencia, porque vamos a enlazar los puntos a través de este tubo, y para ello utiliza una regla, la coloca de esta forma, cierra la circunferencia porque está abierta y debemos de cerrarla, la coloca de esa forma y con el uso de la cinta debe de correrla y debe de darte una separación de 24 centímetros de diámetro y el centro sería 12. Entonces fíjate, 24 centímetros de diámetro tiene mi circunferencia y el centro serían 12. Entonces coloca la cinta e identifica el centro. Ok, efectivamente. Entonces usa un lápiz y marca. Y aquí donde está el empalme iría la otra sección de tubo, de esa forma. Entonces debemos aquí de fijar este tubo por medio de un remache. Tomaré uno de los extremos y con el alicate voy a hacer lo siguiente. Observa. Y lo voy a colocar
en el área donde nosotros hicimos la marca. Y ahí voy a doblar. Fíjate cómo queda, con la vuelta que queda. Y en ese punto voy a colocar un remache para que quede sujeto. Bien, ahora voy a reutilizar este boom que he construido aquí en un video y lo utilizo para ubicar la antena en la pared. Este boom tiene 11 centímetros de longitud. Le he colocado un tapón. Hice unos agujeros para poder fijarlo en la base que está en la pared. Y por aquí introduzco el cable coaxial o el transformador de impedancia. Entonces aquí en la parte delantera debo de colocar una pieza para poder ubicar la antena. Para ello también tengo esta pequeña plantilla que utilizo, la cual tiene esta forma, y la ubico de esta forma directamente en el boom. Y aquí coloco la antena. Entonces, conociendo eso, lo que hago es que cojo un pedazo de tubo PVC, plástico, y procedo a realizar la plantilla. Simplemente ya es trazar las medidas y aquí cortar. Con una tijera realizo todo ese proceso. Fíjate, la hice un poquito más larga y te voy a explicar ahora. Le di 4 centímetros de separación. Voy a calentar esta parte aquí, que es la que se introduce en el tubo para poder dejar fija la antena. Todo se introduce de esa forma. Entonces vamos a calentar aquí para doblar. Sostenemos un momento hasta que la pieza enfríe para que se quede con esa forma. Muy bien, vamos a proceder y vamos a hacer el otro doblez. Si aún no lo ha hecho, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades. Tenemos la base que va a sostener el dipolo de la antena realizado. Entonces esta pieza va a quedar centrada acá. Pero esto lleva un trabajo adicional para que esta antena pueda abarcar un rango de frecuencia desde los 470 MHz hasta los 700 MHz. Si instalo la antena así sin hacerle el trabajo, solamente va a operar desde los 560 hasta los 620 MHz y eso no me interesa. Entonces ya tenemos tres piezas hechas. Y vamos a tomar este recorte de tubo que tenemos aquí, que debe de medir aproximadamente 12 centímetros. Y con él voy a preparar la pieza para poder hacer la conexión de un transformador de impedancia que necesita esta antena para poder funcionar. Ahora vamos a tomar el dipolo y vamos a buscar el centro.
de 24 centímetros, el centro son 12, marcamos. Y hacia cada lado, a partir del centro, vamos a marcar 55 milímetros. Y 55 son 110. Ok, entonces en esos puntos nosotros debemos de fijar ahora un tubo que debe de quedar de esa forma, con una distancia de 30 milímetros. Entonces para eso vamos a cortar este tubito en dos secciones iguales. Este tubo tenía 12 centímetros, entonces la mitad de 12 son 6. Entonces aquí lo vamos a cortar por mitad. Correcto. Entonces, esos tubos debemos nosotros de fijarlo en esa posición, que queden así. Para ello, vamos a hacer un pequeño doblez. ¿Qué voy a hacer? Voy a cerrar un poco y voy a doblar despacio para poder fijarlo en esa sección. Fíjate. Entonces doblamos aquí, de esa forma, para poder sujetarlo aquí también por medio de remaches. Vamos a cerrarlo bien. Entonces vamos a proceder a hacer las perforaciones. Entonces ya tenemos las piezas así. Vamos a darle una separación desde acá hasta acá de 3 centímetros, como te había dicho, 30 milímetros. Aquí están, 30 milímetros. Y ahí vamos a retroceder nuevamente. Esto lo hago con la finalidad de que esta antena pueda funcionar, debido a que en los análisis que hice, la única forma de esta antena poder operar con un buen ancho de banda y ocupar toda la frecuencia digital desde los 470 MHz hasta los 700 MHz es haciendo este trabajo que estoy enseñándote. Ahí está. Entonces aquí podemos un poquito, porque ahora vamos a tener que fijar la antena en nuestra base aquí. Por eso hicimos un poco más extenso esta pieza. Ya vieron cuál fue el objetivo. Entonces debemos de perforar y sujetar la pieza aquí. Te voy a dar la medida ahora de los agujeros. 9.5 centímetros, 95 milímetros. Debemos de perforar para sujetar la antena. Ok.
Y ahí tenemos que hacer los agujeros. Y ahí mismo debe de quedar conectado el transformador de impedancia. Si lo coloco a menos distancia no va a funcionar bien la antena. Entonces tengo un transformador de impedancia de 75 a 300 ohmios que debo de cruzar por ese agujero que tengo acá para poder desplazarlo y hacer la conexión en esos puntos. Por ende voy a tener que abrirlo un poquito aquí. Para ello utilizo la cuchilla. Y ahí lo he abierto para que me pueda dar la distancia. Entonces lo debo de introducir por aquí y sacarlo acá. Y ahí tengo el transformador de impedancia. ¿Qué sucede? Que la pieza que va acá, debo de hacer un agujero en el centro para poder sacar, aquí la tengo, un agujero en el centro para poder sacar esto. Voy a usar el taladro y voy a hacer un agujero. Hice una ranura, pero la alargué para poder cruzar las clavijas por ese punto. Fíjate cómo cruzan las clavijas, que es más fácil. Entonces termino cruzando la otra. Ok, y entonces ubico la pieza que realizamos acá. Fíjate cómo queda. Entonces las orejitas se desplazan hacia ambos lados para poder hacer la conexión ya de nuestra antena. Fíjate qué fácil y cómo esa pieza queda ahí unida. Simplemente ahora es ubicar de esta forma donde se encuentran los dípolos. Puede hacerlo aquí con tornillo o con remaches, como tú quieras. Yo voy a terminar de utilizar estos remaches para fijar esta antenita. Ahí. Fíjate la conexión. Y voy a sostener firme con la mano debajo, sosteniendo la clavija para que quede instalada. Busco mi remachadora y vamos a fijar ahí. Ya tengo el primero, desplazo con cuidado porque se me dobló, alineo y voy a colocar el segundo. Ok, amigos, y de esta forma sí tenemos una antena casera realizada para ver frecuencia digital en nuestra televisión. Esta antena puede ser utilizada en cualquier parte del mundo y va a funcionar porque ha sido cuidadosamente diseñada y calculada para cumplir con los estándares de fabricación de antena. Es una antena bien trabajada, como pueden observar,
cuidada, no es una antena común, porque fíjate cómo hemos hecho aquí. Aquí falta un detalle, aquí te debemos de separar ambos elementos, correcto, porque estos elementos no pueden trabajar de forma continua. Eso lo dejé de último para las personas que cortan los videos. Entonces aquí simplemente corta y te van a quedar dos secciones de cable separado aproximadamente a unos 10 milímetros uno del otro. Tienes que hacerlo para que sí la antena pueda funcionar. Si no hace ese corte ahí, la antena no va a funcionar. Por eso tuve que armar toda la estructura de esa forma. Así que vamos a hacer la prueba de esta antena en el interior de la casa para que ustedes puedan ver la calidad con la que debe de recesionar esta antena. Gracias amigos de YouTube, hemos llegado ya a la parte más esperada, la prueba de nuestra antena que vamos a instalar en nuestro televisor. Aquí tenemos el cable coaxial disponible, acá tenemos el cable coaxial que vamos a conectar a nuestra antena. Todo está bien por acá. Voy a encender el televisor. No tenemos señal, entonces por aquí tengo la antena que hemos construido para que tú puedas disfrutar de televisión gratis en tu país, si no tiene el servicio de cable contratado. Entonces, esta antena la vamos a instalar en este mecanizado que tenemos aquí, que hemos realizado en tu canal JM Actualidades. Para ello, vamos a fijar nuestra cámara. Entonces, tengo la antena. Esta antena se coloca aquí, como te explicaba, en este mecanizado. Simplemente es de colocar el tornillo por el agujero del soporte. Tomar una tuerca que tengo aquí y apretar. Y de esta forma nosotros podemos orientar la antena. El próximo paso que sigue, instalamos nuestra antena. Ok, y ya hemos conectado aquí. Para que la señal ingrese, entonces tú deberías de ir orientando la antena de esta forma, buscando recesión. Fíjate cómo llegó señal al televisor desde que hice el movimiento. Ahora vamos a hacer una captura más amplia. Vamos a ir ajustando para que ustedes puedan ver cómo se ven los canales en nuestra antena. Para ello, lo que puedo hacer es ubicar o cambiar de posición el soporte que tengo aquí con lo que grabo. Vamos a alejarlo un poco y vamos a cambiar nuestro TV. Si aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades. Gracias, hemos llegado al final de nuestro contenido. Esa es nuestra antena que teníamos para ti. Una potente antena de uso de interior y exterior. Esta antena tiene una ganancia de 4 a 5 dBi sin reflector instalado. Es decir, esa mejora la podemos realizar en esta antena y de seguro va a amplificar más la señal, consiguiendo mejores recesiones y más canales. Así que nos vemos en una próxima entrega. Si deseas colaborar con este canal, puedes hacerlo a través de la supergracia que está disponible. Así que nos vemos pronto. Muchas gracias por su atención y su apoyo al canal JM Actualidades. Vamos a desmontar la cámara para concluir nuestro video y que ustedes puedan ver cómo quedó todo instalado ahí al final y hacer la desconexión de la antena. ¿Qué te parece? Y ahí concluimos nuestro contenido. Entonces tomaré de forma manual la cámara. Ahí tenemos nuestra antena.
Por aquí tenemos nuestra instalación, fíjate. Nada de truco, todo instalado como debe de ser, por las reglas. Y nada, espero que puedas construir esta antena y disfrutar de los beneficios que ofrece. La desinstalación la podemos hacer de aquí directamente, del cable coaxial, fíjate. Y se fue la señal. Gracias, amigo.